pues vamos a hacer un análisis en esta parte de nuestro reconocimiento que nos habló en algún momento Luis Eduardo. Y vamos a reconocer y a compartir, sobre todo, sobre las lecturas que de alguna u otra manera han marcado nuestra vida o diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Porque seguramente tendremos varias lecturas que nos han impactado, ya sea por tema o por similares, ¿no?, a ciertos personajes, o que hemos creído que tenemos actitudes similares a ciertos personajes, y bueno, que nos han llevado a ser parte de nuestras favoritas en ciertas etapas. Y pues vamos a preguntar primero a nuestra invitada, ya que lo tenemos en suerte, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuáles han sido las lecturas que nos recomendarías, por hacer alguna recomendación, si es que quieres, o que realmente solamente quieras compartirnos el impacto que han tenido en tu vida y el por qué. Bien. Pues muchas gracias, Me gustó la parte de compartir, más que de manera general. Yo recomendaría que lean cualquier libro. Cualquier libro es bueno. Entonces, el que quieran, lean. ¿Cuáles me han marcado? Me gustó mucho cuando dijiste etapas de la vida. Entonces me llevaste a muchas etapas, porque yo empecé, he leído desde, ahorita se dicen cómics, antes eran historietas. Sí. Entonces ese lo tengo como muy claro, uno de los primeros acercamientos a leer. Entonces las historietas. Entonces las historietas, ahora los cómics, pues es una muy buena manera de acercarte. Una lectura que me gusta mucho es El Quijote. ¿Cómo se llama El Quijote? A ver. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces ese para mí es una de las mejores lecturas u obras que he leído. Tengo 3 o 2 ediciones, recién acabo de comprar, ¿puedo decir la marca? Sí, claro. Ay, sí. En Editorial Porrúa hicieron una edición ilustrada del Quijote. Preciosa. Ay, me encantaría que me la compartas, porque yo estoy en eso, quiero adquirir otra edición. Preciosa. Cuando andaba buscando precisamente un Quijote para regalar, ellos tienen una colección que se llama Sepan Cuántos. Sí. Entonces dije, pues, ¿cuánto cuesta? Sí, me dijeron, acaba de salir esta edición de nosotros, no la tenían, y generalmente las ediciones ilustradas, o sea, dibujadas, son cortas, porque mucho de lo que el autor quiere expresar lo bajan en una imagen. Y la gran sorpresa es que este es todo el libro y está ilustrado. Entonces es un libro como de media carta o una carta y así, y está ilustrado. Entonces El Quijote para mí es una de las lecturas que yo invitaría a que se lea. Como dicen, hay muchos lugares que debes visitar en la vida. Claro. Sí. Ese es uno de los libros que debes leer en la vida. Y fíjate que a mí me encanta, porque siempre que alguien dice algo con lo que estamos de acuerdo, nos encanta. Y me encanta porque precisamente, fíjate, en estos siguientes 3 meses, enero, febrero y marzo, es una de las lecturas que yo voy a introducir con mis alumnos. De hecho, ya estamos trabajando en ello. Vamos a hacer la parte del bordado, y a mí me parecía un poco complicado en el sentido del lenguaje, ¿no? Porque, bueno, de por sí ya el hábito de lectura es un poquito complicado, y ahorita la negativa que se llega a tener a veces hacia la lectura, y más cuando son con este tipo de lenguajes que son tramposos totalmente, y sobre todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un programa sobre el Quijote. Sí. Y bueno, entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a abordar? Ellos van a estar bordando una escena del Quijote mientras yo voy a leerles de manera presencial, un poquito para traer como a rescate esta parte que se hacía antes, de cuando se visitaban o se juntaban las señoras y pagaban a alguien para que les leyera, cuando no todos tenían acceso a la lectura. Entonces me encanta tu recomendación. El Quijote. Muy bien. Bueno, a mí 3 libros me han marcado en diferentes etapas de mi ajetreada vida. El Principito, que se me hace que no es un libro para niños, es ya de adolescentes a adultos. Un niño no te va a entender mucho las metáforas de la vida de las que habla. El otro, Tus zonas erróneas, de Hermann Hesse, habla sobre encontrarte a ti mismo, y El arte de la guerra. Esos 3 libros, en 3 etapas importantes de mi vida, han sido interesantes. Ay, qué padre. Los 3 los conozco y muy buenos, sí. Muy buenos. Pues muy bien.
Bueno, pues ¿por qué tengo yo una vida más azarosa que ustedes? Fíjate que a mí uno de los libros que me ha acompañado en las diferentes etapas de mi vida ha sido La insoportable levedad del Set, de Milán Kundera. Lo he leído 4 veces, pero una cosa que me ha encantado es que las 4 veces que lo he leído yo he sido o me he identificado con un personaje distinto. Obviamente cuando yo era muy jovencita, bueno, Teresa, yo amargamente, como yo lloraba junto a Teresa. Después evolucioné un poco, o involucioné, no lo sé, pero después yo me identificaba con Tomás. Yo ya era Tomás y entonces... Y ya después está la amante y en cada lectura creo que traté de entender a cada personaje. Pero en mi última lectura, que fue cuando yo hice un viaje muy largo, me encantó porque creo que yo hacía match con el perro. O sea, de verdad, yo hacía match con el perro porque yo decía, es el único que en verdad está consciente de todo lo que está pasando, ¿no? Y que podía leerlos y amarlos como son, tal cual era. Entonces, a mí me encantó y porque lo leí en etapas muy, muy distintas, adolescencia y en la adultez y bueno, últimamente, y me ha gustado mucho. También creo yo que lo que pondría en primer lugar es El Quijote por mi profesión, que al final me dedico a la educación y que creo que es un libro muy educativo. Y bueno, ahí sí no puedo como solamente restringirlo a una obra, sino que a quien invitaría también a leer sería Dostoyevsky. Y a mí me gusta mucho Dostoyevsky porque a mí me gusta leer al ser humano desde su parte más humana. Hay alguien que decía, no, todo lo humano, no me acuerdo qué filósofo lo decía, pero todo lo humano, nada de lo humano me es ajeno. Y creo que de alguna manera Dostoyevsky, a través de su obra, nos hace pues replantearnos eso, que al final, más que buenos y malos, pues las cuestiones son muy distintas en cada uno en su actuar y en su forma de pensamiento y en estas posibles limitaciones que se pueda tener, que podemos verlo como limitaciones, pero que en su momento para alguien puede ser el todo. Uh-huh. Entonces, creo que serían como las lecturas que yo invitaría porque yo he tenido contacto y a mí me han ayudado mucho. Entonces ahí están lecturas. ¿Algunas sugerencias? Claro, y que nos compartan cuáles, a lo mejor alguna que no hayamos mencionado, pero que a usted en algún momento le haya cambiado su enfoque sobre las cosas. Y no necesariamente tienen que ser libros completos, tal vez hasta frases, ¿no? Fíjate, yo hace 2 días leí una frase de Charles Chaplin que me dijo, yo nunca me lo había planteado, pero dice, ¿por qué? Si no nos reímos 3 veces del mismo chiste, lloramos tantas veces por el mismo dolor. Así es la vida. Y irónico la contradicción. No, pues a lo mejor porque lo necesitamos, a lo mejor también esas tantas veces son parte del proceso para poder en algún momento liberarnos. No lo sé, pero sí me gustó cuestionármelo. Es verdad, como a lo mejor algo que podría ser divertido no nos causa tanta gracia, pero algo que nos lastima lo rumiamos y lo rumiamos y lo rumiamos y lo rumiamos. Algo necesitaremos reconfigurar para poder ayudarle a nuestro cerebro a tomar rutas nuevas. Fíjate que no tiene nada que ver con las lecturas. La reconfiguración a lo mejor en la parte de las emociones va en el sentido de uno, acéptalas, porque mucho de quererlo vivir es porque no lo aceptas que lo puedes sentir. Entonces acepta las emociones y déjalas en emoción más que en sentimiento. En términos de la emoción es muy rápida, el sentimiento se arraiga y se queda. Entonces cuando vives la emoción, pues estoy muy triste, ya. O sea, bueno, no así de ya, ¿no? Sino, estoy muy triste, ya estoy normal. Estoy muy feliz, también. Y ya. Entonces, puede ser que el entorno nos haya educado a que la tristeza se tenga que vivir más intensamente. O a que tienes que arraigarla y meterla en tu corazón. Y no debe de ser así. Por eso hay que leer. Claro. Porque
Muchas de las canciones hablan del desamor, a lo mejor muchas hablan de la alegría, pero los libros que te pueden llevar a la parte de la fantasía es un gran bálsamo si estás en una situación emocional de tristeza para poderte llevar, porque eso es lo que tienen los libros. Los libros te llevan a viajar. Sí. Y ese para mí es el gran valor de la lectura. Que te llevan a viajar. Mira, lo que decíamos al principio, cómo siento tan distintos tú y yo. Porque, somos humanos los dos. Sí, somos humanos y tenemos dos ojos. Aunque yo parezca reptiliano. Pero no, es fantástico porque mira, el cerebro no distingue entre la fantasía y la realidad. O sea, cuando tú tienes y te ilusionas por algo que traes en tu cabeza, te estás reconfigurando. Sí. Te estás reconfigurando. Entonces, obvio, no puedes vivir en la fantasía porque si no, no te vas a fijar cuando atravieses la calle. No, tienes que ir mediando. Pero puedes utilizar a tu favor ciertas emociones para tener a lo mejor estos deslices de fantasía que te impulsen. Y a la vez ejercitarte y disciplinarte en tus proyectos, en tus planificaciones, en tu reconfiguración, para cuando ya la fantasía no te alcance. ¿Dónde crees que nace la escritura? A ver. ¿Dónde nace la escritura? Ajá, pues, de los escritores. ¿Dónde crees que nace pues la de la fantasía, pero de la realidad. ¿De la emoción? Ah, sí. No sé si escriban, yo sí escribo. Como impulso motor. Que impulsa sí, como impulso motor. Es la emoción. Ya sea que expreses en términos de mucha tristeza. Sí. O de mucha alegría. De mucha alegría, de una realidad fantasiosa. Pero el impulso motor, que es una nueva frase que yo voy a ocupar, si me permites, es la emoción. Sí. La emoción de compartir. Y que tienes que disciplinar. El que escribe tiene que escribir todos los días. Sí, y que después tienes que disciplinar, pero también en la transfiguración del ser, fíjate, bueno, esto iba a ser muy corto, pero ya nos lo logramos, pero nos estamos reconfigurando. Fíjate, hay un texto de Pessoa que es muy bello y muy conocido, y de hecho, bueno, mucha gente lo ha comentado, es decir, el poeta es un escritor, el poeta es un fingidor, que finge tan completamente, que hasta finge que es dolor, el dolor que de verdad siente. Y entonces lo que te dice el texto es que en este proceso de la escritura que comienza con este impulso, en ese transcurso, ese dolor va terminando. Y entonces después ya tiene que acabar de fingir ese dolor que en algún momento sintió, pero que en ese proceso de liberación ha quedado sanada. Sí, otro punto de vista. ¿Otro? Son palabras. Sí. Si yo carezco y no he vivido lo que el autor ha puesto, para mí no es dolor, son palabras. Fíjate qué interesante. Bueno, pero porque no has tenido la experiencia. Así es, por eso es tan importante la parte, y cuando dijiste la transmutación del ser, tienes que pasar por ello. Sí. Y por eso vean cómo todos estamos enlazando. Cuando dijiste, ¿qué lecturas te han marcado durante toda la vida? Todos los que hemos leído y los que van a leer, y ahora se lee más en términos de todos los tweets que se escriben y todo, se lee mucho más. Seguramente ha habido mensajes que nos han marcado muy cortos, porque tú dijiste, ¿qué frase? Ajá. Entonces, pero si se usa un lenguaje o una simbología que desconoces, no tiene carece de valor. Entonces, sí es importante, por eso yo lo retomo con lo que dije. Si te has sentido triste en algún momento, seguramente te dijeron, estás triste, y está asociado a ciertas emociones o ciertas palabras que cuando lees una poesía de dolor, la identificas porque ya la viviste. Así como dices, esto es bello, también es porque lo consideras en tu concepto agradable o bello. Sí, hay un reconocimiento, ¿no? Mutuo, así. Pues estás vibrando de la misma manera. Claro, y además esto te lleva a despertar tu imaginación. Así además de mover los sentimientos de alegría, de frustración, de tristeza, también te lleva a volar y despertar tu imaginación, porque hay autores que describen
perfectamente un lugar, ahorita no recuerdo el libro que platicamos con Natalia Castillo, que le mando un saludo, acerca de un personaje que iba en un barco por el Nilo, pero hace una descripción del crucero, de lo que va viendo, de los paisajes, que te estás imaginando que tú vas en ese barco navegando por el Nilo. Entonces, y te hace imaginar cosas que a lo mejor, pues yo nunca he estado en un barco en el Nilo, pero sí he estado en el ferry que va de Mazatlán a La Paz, he estado en algún velero por ahí, en Vallarta, en algún otro lugar así de paseo, alguna vez me trepé a la Marigalante también a hacer un recorrido. Y te empieza a recordar esas vivencias que ¿no? ya tuviste. Y la fantasía es clave. Si yo por ejercicio rápido, piensen en un azul. Seguramente el azul que pensaron todos es diferente, sí. Pero si yo digo el cielo azul, cada quien le puso el azul en el tono en el que quiso. Y en el momento en que lo viviste y que te marcó, porque puede ser un azul muy intenso, un azul cielo muy intenso de una mañana, o puede ser un azul violeta anaranjado de un bello atardecer. O puedes recordar al escritor, este cielo azul que veo, que ni es cielo ni es azul. Así es. Por eso es importante la lectura, porque la lectura te lleva a la fantasía. Lean. Sí. Una excelente sugerencia. No, y aparte, bueno, la lectura, vamos a acordarnos que nos ayuda a hacer estas redes neuronales. Ahora que estamos hablando de la reconfiguración y esta plasticidad que vamos a darle a nuestro cerebro para poder tener mayor bienestar. Entonces estamos fortaleciendo nuestros músculos cerebrales, estamos haciendo que se hagan más grandes nuestras redes y nos va a ayudar no solamente a la fantasía, sino a nuestra propia vida diaria, ¿no? Por ahí le llaman gimnasia mental. Claro que sí. Eso. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Gabriela Leonora. Un tema muy interesante y nuevamente le damos gracias a Vero Hernández por permitirnos estar aquí en la Mexicana Olé en esta bella terraza. Es Hidalgo número 5 en el centro histórico de esta hermosa y barroca ciudad de Querétaro. Desayunos fabulosos y por las noches, bueno, pues una copita de vino tinto nunca caerá mal. Unas tablas con quesos y por ahí algunas frutas riquísimas también. Muy bien. Gracias.